Bienvenidos a un viaje que profundiza en el misterio envuelto de la existencia, la historia de las sirenas. Es un cuento que ha cautivado la imaginación durante siglos, y se ha vuelto inseparable de nuestra psique colectiva. Las sirenas, las criaturas míticas con voces fascinantes, no son solo producto de nuestra imaginación. La historia de su existencia se basa en hechos reales, retorcidos y retorcidos por las mareas del tiempo. La historia de las sirenas comienza con el poder palpitante y magnífico del océano. Universalmente conocido por su poder inquebrantable y su movimiento incesante, el mar siempre ha tenido un atractivo innegable para la humanidad. Desde marineros antiguos hasta exploradores marinos modernos, sus misterios siguen atrayendo. Este mismo atractivo se encuentra en el meollo del origen de la sirena, y se dice que tiene un poder claramente cautivador que iba más allá de lo físico. Los primeros relatos de la existencia de sirenas se remontan a la mitología griega. Intrincadamente entretejido con anécdotas sobre dioses, semidioses y otras criaturas místicas, este conjunto de mitos se basa en experiencias humanas con el mundo natural. Se decía que las sirenas nacían de la unión de un dios del río y una musa, lo que subraya aún más su conexión íntima con los poderes de la naturaleza y el arte. Encantadores en su forma física, el verdadero poder de las sirenas residía en sus voces. Era un repertorio mágico y encantador que podía cautivar a cualquiera que lo escuchara. De hecho, se creía que sus acordes melódicos eran tan convincentes que los marineros no podían evitar dirigir sus barcos hacia las costas rocosas, engañados, pensaban muchos, por estas místicas criaturas marinas. ¿Pero es esta la verdad o una mera especulación dotada de atributos místicos? A medida que comenzamos a desentrañar la historia de las sirenas, es importante considerar un aspecto pasado por alto por muchos, el anhelo humano subyacente de descubrimiento. Desde innumerables barcos fantasmas envueltos en tradiciones marítimas hasta la Atlántida, la ciudad perdida, la humanidad ha tejido durante mucho tiempo historias de atractivo místico en torno a su ferviente búsqueda de exploración. ¿El mito de las sirenas también se ajusta a este patrón? Las expediciones arqueológicas han desenterrado hallazgos interesantes que dan crédito a esta creencia. Los marineros del antiguo Egipto, por ejemplo, llevaban un intrincado pergamino que mostraba los posibles patrones migratorios del misterioso pez cantor, que se cree que es una de las primeras interpretaciones náuticas del mito de la sirena. ¿Podrían entonces las sirenas ser una extensión de estos cuentos, narrados por marineros para dar sentido a tales sucesos? Además, se puede establecer un paralelo entre las encantadoras llamadas de las sirenas y los fenómenos naturales que prevalecen en el mar. Se sabe que las ballenas, por ejemplo, producen canciones intrigantes que resuenan en vastas extensiones oceánicas. ¿Podrían entonces las sirenas ser una representación simbólica de estos sucesos que de otro modo serían mundanos, exagerados por la lente del mito y el folclore? Avanzando a través de los anales del tiempo, encontramos el mito de la sirena impregnando los reinos de la literatura y el arte. Los cuentos de incondicionales de la literatura como Homero y Ovidio pusieron en primer plano el atractivo y el peligro de las sirenas. En la misma línea, numerosas pinturas y esculturas representaban a estas hechiceras atrayendo a los marineros a su perdición. Pero, sin que muchos lo supieran, esta descripción estuvo influenciada por el clima sociopolítico de su época. En el mundo antiguo, la imagen de la sirena simbolizaba la tentación y las pruebas inherentes a la búsqueda del conocimiento y el descubrimiento. El motivo de la mujer fatal era recurrente, visto en numerosas historias y fábulas que buscaban disuadir a los hombres de desviarse del camino de la justicia y la prudencia. Según este razonamiento, las sirenas podrían verse como personificaciones de estos cuentos de advertencia social. Avanzando rápidamente hacia interpretaciones más modernas, el mito de la sirena ha adquirido tonos drásticamente diferentes. Las sirenas, que ya no están moldeadas por los miedos sociales, se han convertido en símbolos del empoderamiento femenino y el autodescubrimiento, que se ven de manera más destacada en las obras literarias y las películas de Hollywood. Esta evolución orgánica resalta la continua relevancia del arquetipo de la sirena en el pensamiento y la sociedad humanos. Pero para explorar los verdaderos orígenes de la sirena, debemos dar un giro brusco hacia la realidad. Las culturas indígenas de todo el mundo han albergado durante mucho tiempo creencias en criaturas místicas que rondan ríos, lagos e incluso el mar. Estas criaturas, que se cree que poseen potentes poderes mágicos, dominaban las vidas y creencias de la gente. En la tradición de los nativos americanos, por ejemplo, hay historias de bebés de agua, entidades hermosas y encantadoras que atraían a la gente a la orilla del agua, muy parecidas a las sirenas de la mitología griega. Si bien las narrativas en sí son sorprendentemente similares, representan respuestas culturales claramente únicas a los misterios del mundo natural. La cultura oceánica, en cambio, habla de Atuatail, espíritus del mar que aparecían como mujeres seductoras. También se creía que tientaban a los pescadores a zonas peligrosas con sus cautivadores cantos.
Esta fascinante similitud en las narrativas míticas habla de la inclinación humana universal a proyectar las cualidades humanas en el mundo desconocido o natural. La fusión de estos cuentos, entonces, da origen a una apariencia de sirenas de la vida real. Acontecimientos ordinarios en el mar, junto con la conexión humana universal con lo no identificado, surgió un mito que trasciende el tiempo y la cultura. Esta narrativa de la existencia, marcada por extensas transformaciones e interpretaciones, subraya nuestra compleja relación con lo desconocido. Cambiando de marcha una vez más, debemos comprender que los mitos en esencia son verdaderamente proveedores de la verdad. Pero no es la verdad de la existencia fáctica. Es la verdad de las emociones, deseos, miedos y sueños humanos. La verdadera historia de las sirenas, entonces, no trata solo de la posibilidad de su existencia física, sino de la existencia de su atractivo y las verdades universales que representa. Para concluir, la historia de las sirenas no nos transporta a las profundidades del océano, sino a las profundidades de nuestra imaginación colectiva. Provocados por fenómenos reales y entretejidos en ricas narrativas, estos seres encantadores representan la antigua búsqueda humana de explorar los misterios más allá de nuestro alcance, ya sean las profundidades del mar, los secretos del universo o, de hecho, el enigma de nuestra existencia. Y así, ya sea que las canciones corales de las sirenas sean realmente reales o simplemente producto de una imaginación humana anhelante, su impacto es innegablemente real. Continúan ondulando por el tejido de la sociedad, resonando en nuestras canciones, pinturas y literatura. Lo más importante es que continúan inspirándonos a sondear los límites de nuestro mundo conocido y viajar al reino de lo desconocido. En esta narrativa vertiginosa, un hecho permanece sin cambios: la historia de las sirenas ha cerrado la brecha entre lo real y lo imaginario, entre el folclore y la ciencia, entre el pasado y el presente. Es un testimonio del atractivo perenne de lo desconocido, y del papel vital que desempeña en nuestra narrativa humana. Desentrañar el mito de las sirenas no solo nos ha proporcionado una comprensión más profunda de las interpretaciones culturales e históricas, sino que también ha planteado preguntas intrigantes sobre nuestras percepciones de la realidad. ¿Qué es real? ¿Qué da forma a nuestra comprensión de la realidad? Al seguir las migas de pan de la mitología de las sirenas, somos conducidos por una fascinante madriguera de contemplación e introspección. En la piedra angular de todas estas reflexiones está el deseo innato de lidiar con las fuerzas elementales de la naturaleza, comprender, dominar o simplemente explorar. A través de la lente del mito de la sirena, la humanidad intenta comprender sus encuentros con lo enigmático, su enfrentamiento con lo desconocido y, sobre todo, su relación con la magnífica fuerza del mar. ¿Quiénes son entonces las sirenas reales? ¿Cuentos de encantadoras criaturas marinas, interpretaciones históricas o una manifestación de nuestro arraigado hambre de respuestas y exploración? La verdadera historia de las sirenas, al final, gira menos en torno a su existencia física, y más en torno a la profundidad de su significado en el pensamiento y la sociedad humanos. Despegar las capas del mito, sumergirse en su cautivadora saga, es emprender un viaje no solo a las profundidades del mar, sino al espacio ilimitado de la imaginación humana, a los complejos pasillos de la mente humana. Y así, hasta el fin de los tiempos, a medida que el mar refluye y fluye, también el seductor canto de las sirenas seguirá resonando a lo largo de los anales de la historia de la humanidad. Al cerrar el capítulo de esta exploración, nos queda una profunda apreciación de la historia de las sirenas, no solo por su valor narrativo, sino por la visión fundamental que proporciona sobre la condición humana. Desde las costas de la antigua Grecia hasta la brújula de la actualidad, el atractivo de la sirena sigue siendo fuerte, y constituye un faro de nuestra interminable búsqueda de comprensión. Así, la tradición de las sirenas no termina con la historia de criaturas seductoras, comienza allí. Abarca todas las facetas de la existencia humana, trascendiendo las fronteras geográficas, las limitaciones temporales y la realidad misma. La verdadera historia de las sirenas es, sin duda, tan antigua como la propia humanidad. Ya sea que creamos la historia como un ejemplo de existencia física, una alegoría o como un remanente de un antiguo cuento de marinero, el atractivo de las sirenas, nacidas de un mayor amor y respeto por la naturaleza, continúa cautivando. A medida que nos aventuramos en nuestra exploración continua del cosmos, el antiguo canto de las sirenas sigue siendo tan conmovedor y poderoso como siempre. Entonces, el enigma de las sirenas sigue siendo, como todos los misterios profundos, profundamente intrigante y tentador. El desarrollo de sus innumerables capas revela no solo una historia, sino también un espejo de nuestra alma colectiva, que refleja nuestros miedos primarios, anhelos esperanzadores y deseos insaciables. En la eterna saga de las sirenas, no encontramos una verdad definitiva, sino un viaje infinitamente fascinante de regreso a nuestros verdaderos comienzos, una ventana a lo desconocido, a las insondables profundidades de nuestra propia humanidad.
Resulta que la verdad de la sirena no es una entidad singular que deba descubrirse en el fondo del mar. Más bien, son muchas cosas: una creencia, un mito, una representación de territorios inexplorados, una encarnación del llamado de lo desconocido. La verdadera historia de las sirenas, y su legado perdurable, es una búsqueda implacable definida por la exploración, la imaginación y, sobre todo, la humanidad. En la interminable extensión del horizonte, a bordo de las innumerables naves que avanzan, más allá del límite donde el mar se encuentra con el cielo, el eterno y enigmático aura de la sirena continúa lanzando su hechizo. Ya sea que existan en las hondonadas del océano en constante cambio, o dentro de los confines de nuestra imaginación incesantemente encendida, las legendarias sirenas de la tradición navegan con gracia por los valles con crestas onduladas y mantienen vivos los cantos del mar. Porque más allá del lienzo del mito, más allá de las páginas de la historia, y hacia el crisol de la experiencia humana, la sirena fluye. En la sinfonía de la existencia, tararea. En la danza del cosmos, ella gira. Dentro del corazón mismo de la humanidad, ella reside. Este río de existencia, a la vez furioso y tranquilo, tumultuoso y armonioso, encarna lo que realmente son las sirenas: metáfora y realidad, magia y ciencia, historia e historia, misterio y verdad, todo entrelazado en un fascinante tapiz de la vida. Sigue escuchando. Sigue mirando. Sigue explorando. Porque la historia de las sirenas, al igual que el océano que las dio a luz, guarda secretos insondables. Pero al ser los enigmas inspiradores que son, las sirenas nos recuerdan que no debemos lamentar las historias no contadas ni los misterios desarrollados. En cambio, nos alientan a abrazar lo desconocido, a buscar respuestas en los lugares más improbables, y a mantenernos fieles a los ecos eternos de la melodía de las profundidades marinas. Así se desarrolla la saga de las sirenas. Radiante de misterio, animada por el atractivo y vigorizada por la pasión, el mito de la sirena es, fue y siempre será una parte integral de la experiencia humana. Ya sea la culminación de elementos de la naturaleza, una mezcla ecléctica de personajes de ficción o una manifestación de nuestra fascinación profundamente arraigada por los misterios del océano, una cosa es irrefutable: la historia de las sirenas es una historia que trasciende las barreras de tiempo, cultura y realidad, cautivando a la humanidad de manera tan hermosa y fascinante, muy parecida a sus canciones.